de tener, como bien dice, una obra y llevar a cabo esa restauración que hace poco, sobre todo, por eso te hemos llamado, porque queríamos que nos contaras cómo ha sido esa restauración de la imagen de la Purísima, que fue donada, que ahora nos cuentes un poco, en este caso al Museo de la Semana Santa de nuestra ciudad. Pues sí, la imagen es una obra de tamaño académico, tamaño taller, porque mide 1 metro de altura. Uh-huh. Y en el año 92 la Junta Mayor hizo unas gestiones y don Tomás Valcárcel, que era el propietario, que la tenía en su casa, pues la donó a la Junta Mayor y está expuesta en el museo. Y la verdad que es una pieza muy, muy buena. Artísticamente no es una joya de la imaginería, porque no lo es, pero es una obra muy buena por todo lo que repercute tanto para Torrevieja, por el significado que tiene la Purísima para Torrevieja, como la persona que la encarga y la regala, que en este caso es un amigo personal de don Tomás Valcárcel, que fue Antonio Castillo Lastrucci, uh-huh, que es un imaginero hispalense, y la realiza en el año 47 y se la regala a su amigo, porque bueno, tienen ahí unos negocios en ese momento. Don Tomás Valcárcel estaba reponiendo obra en Alicante para Semana Santa de obras, y en este caso pues fue Antonio Castillo Lastrucci quien muchas de las obras que hoy en día procesionan en Alicante las realiza, y tienen ahí una conexión. Ellos se conocen en Córdoba en los años 30 y ahí tiene una conexión artística muy buena, y de ahí viene esa imagen, que además es la única obra que hoy en día hay de Antonio Castillo Lastrucci en la zona de la Vega Baja. En este caso es del taller. No es una obra in situ del propio artista, sino es de su taller quien realiza la obra. Hablamos del año 47 cuando fue regalada, ¿no? Sí. En este caso. Bueno, Rafa, lo que me gusta a mí estas cosas, el aprender sobre todo... No te... O sea, a mí también me gusta. ¿No? Bueno, es que no me has dejado terminar. Vale, yo estoy hablando continúa, de mí. por favor, pues continúa. Claro, te quería preguntar eso, que estamos los dos, bueno, pues embobados, ¿no? Con esta historia, claro. Con esta historia, cuando nos cuentan, pues esta cosa tan interesante. ¿Y cómo fue, verdad, Rafa, el decir, oye, esta obra creo que necesita una restauración? ¿Cómo se gestó? Pues... Claro, iba a preguntarte, Alfredo, porque claro, lleva, como tú decías, desde el año 92... En el Museo de la Semana Santa. De la Semana Santa, porque llega el momento en el que se decide restaurarla. Bueno, la imagen estuvo en un domicilio particular en Alicante, de ahí pasa al Museo de la Semana Santa, en el que ha estado 30 años prácticamente, con unos cuidados a veces, o sea, no ha tenido una conservación buena. El Museo de la Semana Santa ya sabemos desde unos años está abarrotado, se ha sobredimensionado todo el patrimonio que tiene la Semana Santa para ese edificio, y la imagen, si es verdad, tiene un pedestal muy bueno, la imagen está en un pedestal, pero la luz, los cambios de temperatura, todo eso han ido acrecentando los problemas que la imagen padecía. Y gracias a Paco Beltrán, que se ha fiado de mí, que lo he llevado por el camino de la amargura. Hablamos del presidente de la Semana Santa. Al presidente de la Junta Mayor le ofrecí esa oportunidad de decir, mira, estoy en la Universidad Politécnica, he estudiado esto, necesito una obra para un proyecto y creo que esta obra puede ser muy buena y nos puede llevar muchas sorpresas. Y Paco confió y al final, pues bueno, el resultado está ahí. Ha sido un año intenso de trabajo, de análisis, de pruebas. Se ha hecho todo lo que a una imagen hay que hacerle para saber su estado, su composición. Además hemos hecho fotografía de luz ultravioleta, hemos realizado análisis de diagnóstico, rayos X. O sea, a la imagen se le ha hecho un completo. Pues mira, te quería decir que a mí me sorprendió muchísimo, creo que lo hablamos mi compañero y yo, cuando vimos la imagen de la Purísima, de la Inmaculada, de la parroquia, que salió para hacerle ese escáner, que se fue a Rivera Salud, ¿verdad, Rafa? Eso es un TAC. Un TAC, le hicieron un TAC y, claro, era, no sé, ver esa imagen impresionaba, ¿no? Sí. De ver a la Virgen metida ahí, acostada en ese TAC, tapada y que se le veía solamente la cara. O sea, no tenía ni idea, yo, porque no tengo ni idea, lo desconocía totalmente, que se hacían ese tipo de pruebas a las imágenes. Sí, la verdad que conocer el estado interior de una pieza es súper importante, porque como nosotros, las piezas son un poco como los cuerpos, como los seres humanos, todo lo que nos pasa interiormente al fin y al cabo se externaliza afuera, y muchas de las distensiones que sufren las piezas de madera, los clavos, cómo están puestos, todo eso
te da una idea un poco de los problemas que está sufriendo esa obra. En el caso, por ejemplo, de la Purísima de Torrevieja de José María Ponsada del año 40, creo que era muy necesario el hacer esa intervención porque en su restauración del año 2003 no se hizo una prueba de diagnóstico ni rayos X, y era muy, muy importante conocer el interior de esa pieza para ver los problemas que estaba teniendo. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero los problemas de temperatura, de humedad, además estamos en una zona donde la temperatura y la humedad varía muchísimo, por ejemplo en el Museo de la Semana Santa o ahora después de la remodelación del Camarín de la Purísima. Todos esos problemas generan una serie de fisuras, de grietas que se pueden prevenir. Es decir, es mejor la conservación preventiva de una obra a restaurar, a llegar ya a ese límite. Como cualquier persona, es mejor ir al médico de cabecera que ir directamente al cirujano a reparar algo. Entonces creo que es muy importante tener siempre consciente de que las obras de arte hay que cuidarlas, hay que mimarlas, y a veces pues todo este tipo de pruebas ayudan muchísimo, sobre todo a los restauradores y a los conservadores, a ver cuál es el problema, porque a veces una grieta muy pequeñita puede ser una cosa interna muy grave, y cuando una imagen, por ejemplo, una escultura de madera que está hecha a base de tarugos, que son piezas de madera encoladas, clavadas, esa cola ya no tiene fuerza y se van despegando, el problema es muy grave. Por ejemplo, hace unos años en Albatera, pues un santo se partió por la mitad, porque ya esa cola no tenía efecto y entonces se abre. Entonces, el hacer, por ejemplo, en nuestra patrona ese análisis, tenerlo ahí y poder contemplar esos cambios o esa futura conservación preventiva, más que restauración, conservación preventiva de la imagen, es fundamental, que es lo que necesitaba, por ejemplo, la imagen del Museo de la Semana Santa. Una conservación preventiva y después de esa conservación, una restauración en profundidad, porque la imagen ya nunca había sido tocada, había tenido muchos repintes, había sido cuidada, pero a veces no con las manos más adecuadas. Siempre queremos ver nuestras imágenes lo más bonitas, pero a veces las manos no son las más adecuadas o se meten pigmentos o procedimientos que no son los más adecuados y a la larga afectan a las policromías originales o a las imágenes, y eso es un problema. Cuando hablamos de esta imagen que has restaurado, Alfredo, ¿qué problemas te has encontrado en ella? Porque hemos hablado de que, claro, la situación en la que se encontraba dentro del museo no eran las más óptimas para su conservación, pero una vez analizada, una vez visto los problemas que podría tener, ¿qué te has encontrado? Bueno, estructuralmente la imagen estaba muy bien, ¿vale? Con algún problema en algún soporte de clavos que se ha resuelto. Exteriormente tenía un problema de oxidación muy grave. ¿Qué es este problema de oxidación? Es que la imagen estaba estofada con un pan de oro y luego con un temple para hacerle toda la decoración que veíamos de oro y demás. Ese oro que se utilizó era un oro malo, al cobre, y ese cobre oxida, más con los cambios de temperatura y con la humedad, y entonces, claro, se convierte en un color verdoso. Deja de haber oro y ya no vemos ese color oro amarillo que veíamos, y eso ha hecho que emerja la oxidación a las policromías y las viésemos tan negras y oscurecidas. Y luego tenía también una capa de repinte por ese problema que ya venía padeciendo la imagen, sobre todo en las encarnaduras y en el manto. El manto era de un color que no era el original y toda la zona, sobre todo de la cara, tenía un repinte muy, muy, muy brusco, muy vasto, de unas pinceladas muy vastas, que no dejaba ver la encarnadura original del taller de Castillo de Asturias, que era muy fina, muy, muy, muy blanquecina, que es como hemos visto hoy en la restauración, no ese color tan carne, que estamos a lo mejor acostumbrados a una cosa muy pálida. Y entonces donde más nos hemos enfocado es en esas zonas, en recuperar los oros y en quitar parte de esa policromía que no era la suya original y recuperar al máximo lo que había original del taller de Castillo Lastrucci. Entonces, Alfredo, me imagino que las personas, por ejemplo, vamos a hablar de una catedral, de la Iglesia de la Inmaculada, del Sagrado Corazón de Jesús, tienen que saber cómo limpiar esas imágenes, ¿no? Tienen que saberlo porque hemos hablado fuera de micrófonos, que lo vamos a decir ahora aquí, que nosotros, por ejemplo, yo tengo imágenes en mi casa y para tenerlas, yo quiero que estén perfectas, sin polvo. Primero le quito el polvo y después le paso el pronto. ¿Lo estoy haciendo bien? No. No. Vaya. No. Muchas veces limpiamos las obras de arte o los templos como si estuviésemos en casa. Y eso a la larga tiene un perjuicio. Por ejemplo, nosotros en casa siempre limpiamos los muebles de madera. Con agua, un trapo con agua y los limpiamos. Pues existe una cosa que se llama alcohol de limpieza, que es muchísimo mejor porque el alcohol evapora, el agua tarda mucho más en evaporar, el alcohol no, con lo cual no estás dejando esa humedad en la madera, en el mueble, en el barniz. O sea, hay productos que a lo mejor son de los de toda la vida que pensamos que ya no funcionan y son los que mejor funcionan.
Y luego el problema sobre todo en los templos, en las iglesias, con el tema velas, inciensos, hay que llevar un tratamiento de limpiezas severo cada mes, cada semana, con aspiración, plumero, o sea, no es solamente pasar el plumero y ya está, sino también ese polvo hay que aspirarlo, Claro. hay que hacer, por ejemplo, nosotros en la universidad, ahora mismo en la Universidad Politécnica, tenemos una labor que es, ha ido un par de iglesias que tienen un convenio con la universidad y lo que se hace es ir cada mes a hacer un estudio de hidrometría para ver cómo está la temperatura, cómo está la humedad, sacar unos cálculos y luego limpiar ciertas imágenes con brochas de pelo suave, con plumeros y un aspirador para retirar todo ese polvo, porque tú pasas el plumero pero el polvo se sigue depositando. Claro. Y llevar un mantenimiento. Sí, lo importante es llevar un mantenimiento de la forma adecuada. Para eso están los conservadores, los restauradores, que ayudan encantados en estas labores, y conservar las obras de arte, porque ya te digo, es mejor una conservación preventiva de cualquier obra de arte que llegar a restaurar y hacer una intervención muchísimo más grande y más costosa en tiempo, en horas, en mucho, como en cualquier casa. O sea, yo siempre, es que un mueble, una obra de arte, un cuadro, un lienzo, al fin y al cabo es como cualquier cosa de una casa. Si te trae una gotera, pues no tiras el techo, rascas, pintas, y esa conservación hace que el bien vaya perdurando en el tiempo. Pues con las obras de arte exactamente igual. Hoy en día es conservar antes que restaurar. Cuando ya no puedes hacer nada, claro, pues llega esa parte de restauración y no queda otra. En este caso, por ejemplo, la imagen del Museo de la Semana Santa, de la Purísima, primero se ha hecho una conservación preventiva, se ha limpiado, se han fijado todos los estratos pictóricos, se ha conservado la parte de la nube que luego se ha tenido que volver a dorar y hacer el temple para hacer todo el esgrafiado que llevaba. Pero todo eso está ahí, o sea, es totalmente reversible. Si dentro de 20 años los criterios de restauración cambiasen, cualquier restaurador podría ir a la obra con un disolvente y todo lo que se ha puesto lo puede volver a quitar porque es reversible. Con lo cual tenemos la integridad de la obra conforme yo me la encontré. Más limpia, pero conforme me la encontré, porque la suciedad no es reversible. Una vez la limpia, ya eso ya no vuelve. Eso ya no vuelve. Bueno, qué interesante, de verdad. Claro. Estoy encantada. Alfredo, entiendo que hay parte de tu trabajo que ha tenido que ver con la conservación o quizá con la temperatura, el ambiente, en este caso el Museo de la Semana Santa o la Parroquia de la Inmaculada, ¿o es trabajo que todavía queda por hacer? Bueno, en el museo queda aún por hacer. Sí que es verdad que la imagen que va a volver al museo va a volver en una urna, va a volver con su hidrómetro. La imagen lleva un año controlada con hidrómetros para ver los cambios de temperatura que ha sufrido, qué temperaturas va a tener el museo. Incluso en cuanto la imagen se devuelva al museo, lleva un hidrómetro que digitalmente cada semana, simplemente acercando el teléfono móvil, tengo una aplicación en la que descarga los cambios de temperatura y humedad para ver cómo esa imagen se está aclimatando otra vez de nuevo a ese museo y si necesita algún tipo de climatizador o de cambiar de ubicación para que la imagen esté lo más a gusto posible y no sufra ningún daño, ninguna fisura, ningún tal, porque las maderas son un componente vivo y en cualquier obra de arte, ya sea lienzo, ya sea escultura, tenemos madera. Entonces la madera es una cosa que se mueve. Le gusta mucho moverse y con cualquier cambio de temperatura ella fricciona y dilata y contrae, y eso hace que toda la parte de revestimiento que tiene la pieza, de estuco, de policromía, también se mueva, pero claro, se mueven a un tiempo distinto. Es un vals un poco descompensado. Entonces, claro, de ahí vienen esas grietas, esas descamaciones, esas faltas de policromía. Entonces, para controlar eso, esta imagen va a ser yo creo que la mejor imagen conservada que hay en toda Torrevieja, porque va a tener un hidrómetro controlado, va a tener una urna que además eso ya se habló con el presidente y con la Junta Mayor, una urna de metacrilato para museo, que no es de cristal, para que no pese, va a llevar un filtro por la parte de atrás para que no le dé el sol, para que no tenga problemas con la luz. O sea, va a estar súper mega controlada y cuidada, porque la intención es, aparte de que la gente común, que a lo mejor no estamos acostumbrados a esto, porque mucha gente esto no lo ve, es una labor callada, entienda lo importante que es conservar las obras de arte, y más un patrimonio, por ejemplo, como la Semana Santa, y cómo se hace y cómo hay que hacerlo para que todo eso no sufra o sufra lo menos posible. Y en este caso esta imagen lleva, bueno, tenemos un control desde hace un año
Y además ese control ha servido para ver que durante un año muchos de los problemas que ha ido sufriendo durante la restauración o problemas que han surgido han sido por ese problema de cambio de humedad, de temperatura. El museo hoy en día está a una temperatura en verano de unos 45 grados, 85 de humedad. En invierno estamos hablando de una temperatura de entre menos 1 y 5 grados y una humedad entre el 45 y el 50. O sea, el cambio es brutal. O sea, en un año que he podido medir esa temperatura es abismal. Entonces, hace mucho calor en verano, con mucha humedad, y en invierno hace mucho frío y con una humedad muy baja. Entonces, eso las piezas lo acaban sufriendo. También se acaban acostumbrando a esos cambios, que es lo que, por ejemplo, a la Purísima del museo le ha pasado. Al llevarnos a los laboratorios, ha habido que ir controlando muy bien ese cambio de temperatura y humedad para que la imagen sufriese lo menos posible. Entonces, claro, la idea es devolverla, y aparte no solamente de verla con una nueva cara, más limpia, con mejor visión, también es una pieza de museo que tenga un control esa pieza. O sea, como esa pieza no sale del museo, no es una pieza que procesiona, es una pieza de museo, ¿verdad? Y tendrá su vitrina y tiene su pedestal y va a estar controlada. Y en estos momentos, Alfredo, aparte de la Purísima del museo, ¿estás haciendo alguna restauración más de algo de la ciudad? Sí, tengo... No se podía decir. Bueno, no se puede decir. Espero que no le moleste. Yo lo digo. Bueno, pues no lo digas. Si no se puede, no lo digas. Yo creo que no le va a molestar a Ernesto. Sí, si todo sale bien, los 4 ángeles que porta el conjunto del yacente, son 4 ángeles del año 56 de los hermanos Blanco, van a recuperar la policromía original, que yo creo que nadie ha visto, porque yo creo que desde que se recuperó la Semana Santa en Torrevieja, esa policromía no se ha visto, y tiene una policromía original de los hermanos Blanco, mucho más parecida a la policromía que tiene el Señor, y se está recuperando. O sea, el cambio es brutal. Perdón por la palabra, porque a lo mejor es muy fino, pero el cambio es muy grande. Además, hemos descubierto que los paños de los niños, de los angelitos, están estofados en oro de 23 quilates. O sea, es una maravilla. No son paños lisos. Se han dorado las antorchas, que en este caso, tanto en la Purísima como en las antorchas del yacente, le doy las gracias a Carmelo, que ha sido el que ha hecho el proceso de dorado bajo mis criterios, pero él ha sido el que lo ha dorado, y se va a ver una nueva imagen de esos 4 angelitos que acompañan al Señor de forma distinta. Además, se ha hecho también un proceso de conservación preventiva de esos ángeles. Se les ha puesto una peana de madera de pino y de madera tropical para que no haya problemas con el tema de xilófagos, insectos y demás, porque no tenían. Esos angelitos iban colocados en el paso, y cuando se terminaba se quedaban en el paso o se guardaban de una forma inadecuada. Ahora van a poder ser utilizados en cultos, van a poder ser utilizados de otra forma, porque esa peana les proporciona ese soporte que necesitaban. Y de momento, bueno, estamos ya en la fase final de limpieza de policromías, y si todo va bien, ya a principios de año, el tema de reintegración, la idea es que para Semana Santa estén y puedan salir, porque además, si no me equivoco, creo que la cofradía hará este año, en el 24, el 70 aniversario, porque es del año 54, como la cofradía del Cristo crucificado, son una de las más antiguas, y estaría muy bien que esos ángeles los pudiésemos volver a ver con su policromía original, que ya digo, es que creo que nadie ha visto esa policromía ni ese cambio, y de aquí doy las gracias a la cofradía, porque es un reto dejarte una pieza. En este caso hemos hecho los dos un convenio de mutuo acuerdo para recuperar esas imágenes, y que Torrevieja las luzca ese Viernes Santo, pero sobre todo que es patrimonio de todos, y que estén en las mejores condiciones conservadas, que era lo ideal, porque hasta ahora llevaban unos repintes bastante bruscos, estaban muy dañados, le faltaban dedos, las piezas que estaban adheridas estaban mal pegadas, con pegamentos no adecuados, y todo eso ya se está cambiando, ya se ha modificado. Gracias, te digo, a Carmelo y a Víctor, que muchas de las cosas los llevo un poco locos, y voy, Víctor, necesito esto, porque a veces el restaurador necesita de otros oficios para llevar a cabo la obra, no es yo lo hago todo. Hay ciertas cosas que es más fácil, pero también de mejor calidad, es decir, bueno, contar con un imaginero, contar con doradores, contar con químicos, con biólogos, que ayudan a todo ese estado de conservación de la obra. Lo que estamos hablando, ¿verdad, antes, Rafa? Que no tiene nada que ver, en este caso, le mandamos un beso muy grande a Víctor,
nos estará escuchando, nada, el trabajo de uno es parecido a lo mejor en algunas cosas al otro, ¿verdad? Claro, o sea, el trabajo, por ejemplo, de un imaginero, de un dorador o de un restaurador, todos estamos en un mismo oficio, posiblemente, pero no tiene nada que ver. Al cabo, yo siempre digo, y una cosa que a mí no me gusta nada, que es cuando dicen artista. No, yo no soy artista. Artista serán otras personas. Yo respeto al artista. Mi intención es que la obra de ese artista esté lo mejor conservada, que esté de la mejor forma y que si tiene algún repinte o alguna intervención no adecuada, porque a veces los artistas repintan las obras o hacen cualquier modificación en la obra, si conservar toda la obra conforme el artista la ha creado o la ha intervenido. Yo respeto al artista, pero yo no soy artista, de nada. Bueno, pues muy interesante esta entrevista que estamos manteniendo. Y nada, solo nos queda pues saber, creo yo, cuándo podemos visitar la imagen restaurada de la Purísima. Pues esta tarde estará en el Museo Diocesano de Orihuela, que vamos a dar una pequeña charla de todo el estado de conservación de la obra, y estará allí y si todo sale bien, imagino que para esta Semana Santa, que el museo pues empezará a abrir para ese ajetreo de Semana Santa, todos los cofrades, toda la gente que vaya al museo, creo que ella la verá en su sitio allí y todo el mundo podrá mirarla, porque de momento es una imagen que, ya digo, su sitio es el Museo de la Semana Santa y es que no sale. No sale, claro, es de museo, es una pieza de museo, claro, como dices. Y por último, Rafa, si no te importa, quería también preguntarle que claro, que no solamente estamos hablando pues de esto, de piezas, de obras de museo, también puede ser un cuadro, una restauración de un cuadro, de un marco, también puede ser, ¿verdad? Te dedicas también a hacerlo. Claro, por supuesto, incluso muebles. Este verano hemos estado yo y unos compañeros más haciendo toda una rejería de muebles modernistas. O sea, cualquier tipo de obra, ya sea muebles, cuadros, esculturas, todo eso lo tocamos en restauración sin ningún problema. Si luego hay algunas piezas, por ejemplo, tipo orfebrería, tipo textiles, que ya son piezas a lo mejor más delicadas y sí necesitan una atención muy, muy especializada de a un profesional mucho más especializado, mejor en ciertos campos que son muy, muy, muy específicos, como el textil, la orfebrería, todo este tema. Por ejemplo, la aureola que lleva la imagen ha sido restaurada por los talleres de orfebrería David de Valencia, pero bajo los criterios de la restauración. O sea, también otros que he vuelto un poco locos. Han tenido que hacer una restauración conforme a unas fotografías antiguas, conforme a unos criterios. La imagen ha recuperado también una aureola más pequeña, pero con un criterio de restauración, con un criterio más acorde a lo que se hacía en esa época. Entonces, claro, todo eso de investigación y demás se le ha proporcionado a la orfebrería y se le ha ido diciendo cómo tenía que ejecutar esa restauración. No ha sido simplemente un baño o enriquecer una pieza, no. Ha sido conservar al máximo el original, siempre con un criterio, que era que es lo más importante dentro de estas piezas. Bueno, y el pronto que en la casta, pero para otras cosas, ¿verdad? No, nada. Ni Nada de pronto, ni pronto. agua, ni nada. Limpien sus muebles con alcohol de limpieza. Bueno, pues de verdad que, como bien dice mi compañero, una entrevista muy interesante. De verdad, Alfredo, darte las gracias por estar hoy aquí en Torrevieja Radio. Las gracias a vosotros. Y bueno, con ganas de ver a la Purísima en su urna, en este caso, en el Museo de la Semana Santa. Muchas gracias, Alfredo. Gracias. El Museo de la Semana Santa. Muchas gracias, Alfredo. Gracias.